La voz del pueblo. Recibir, así que dos preguntas, formularé las preguntas que tenga respecto. ¿Grupo Popular? En el último pleno de Castilla de la Cuesta tuvo lugar la aprobación de una partida presupuestaria propuesta por el PSOE para poder destinar 1,4 millones de euros a gastos supuestamente para generar empleo, para fomentar empleo. No sabemos en qué condiciones, con qué calidad, pero claro, en época de campaña, poco antes de las elecciones. Todos sabemos que el empleo que se viene generando por parte del PSOE en época de elecciones y de campaña y preelecciones, poco antes de las elecciones, es empleo precario, de poca calidad, poca duración, malas condiciones laborales, y solamente va a durar durante la campaña. Aparte de esto, bien conocido la ingente cantidad de dinero público que el PSOE se viene gastando ya en material publicitario de campaña del PSOE. Pasamos al segundo, tercer punto de la orden del día, que es una toma de conocimientos. Se trata sobre el informe de morosidad del Ayuntamiento de Castilla de la Cuesta del primer trimestre. La palabra del señor Vicente. Sí, cumplido lo dispuesto con la ley 15/2010, señalar que durante el primer trimestre del presente ejercicio el periodo medio de pago ha sido de 21 días, correspondientes a 813 pagos que se han realizado por un importe total de 1.710.883,63 y 32 pagos se han realizado fuera de plazo, siendo el periodo medio de pago seguido de 6 días por un importe total de 345.352,33. En relación al periodo medio de pago de las facturas que quedaban pendientes de abono al final del primer trimestre, corresponden a 4 facturas que tienen un importe total de 2.501,76 y el periodo medio del pendiente de pago asciende a 1 año. Bien, pasamos al siguiente punto de la orden del día, que es el periodo de pago a proveedores del primer trimestre de 2015 con el conocimiento del Ayuntamiento de Costa. En relación al periodo medio de pago a proveedores trimestral correspondiente al primer trimestre del ejercicio, el ratio de operaciones pagadas ha sido de menos 9,37 días. El ratio de las operaciones pendientes de pago asciende a menos 22,05 días y el periodo medio de pago trimestral, por tanto, asciende a menos 9,60. Esta partida presupuestaria se ha podido aprobar porque el PSOE ha traído una alegación para desestimar otra alegación de Tomás Arias que hubiera pospuesto la votación para aprobar la partida presupuestaria a después de las elecciones, con los votos a favor del PSOE, por supuesto, PP y del tránsfuga Márquez Trillo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta del Grupo Socialista sobre la aplicación de la disposición adicional transitoria del 16 del texto refundido de la ley reguladora de la Hacienda Local. La palabra, señor secretario. Sí, la Comisión Informativa de Presidencia, en sesión del día 4 de mayo, dictaminaba lo siguiente. De orden de la Presidencia, y por lo que aprobó el Grupo Socialista, doña Inmaculada Oliver, se informa y da cuenta de la propuesta de referencia, todo ello conforme se explicita en la exposición de motivos de la misma. La Comisión, enterada del asunto y con los votos favorables de la Presidencia y Grupo Socialista, así como los que se han escrito el señor Márquez Trillo, en contra del Grupo Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular, adopta el siguiente acuerdo. Primero, el Pleno del 17º Ayuntamiento de Castilla de la Cuesta insta al Gobierno de la Nación a invertir el superávit de las corporaciones locales en la realización de planes de empleo que permitan la creación del mismo y la consiguiente reactivación económica, objetivo prioritario en esta época de crisis, especialmente a las administraciones públicas que como el Ayuntamiento de Castilla de la Cuesta goza de salud financiera gracias a la buena gestión de los recursos llevados a cabo por el equipo de gobierno. En segundo lugar, el Pleno del Ayuntamiento de Castilla de la Cuesta insta al Gobierno de la Nación a permitir, a través del superávit,
ampliar las posibilidades de inversión recogidas en la orden 3565-2008 de 3 de diciembre, entendiendo que este debe destinarse a otras muchas inversiones que puedan favorecer la creación de puestos de trabajo y actuaciones que mejoren la calidad de los vecinos y vecinas. En tercer lugar, dar traslado al recuerdo al Gobierno de la Nación para su conocimiento y efectos oportunos. Y la palabra a la proponente por toda la Junta Inmaculada. Sí, gracias, presidente. Bueno, ante todo, buenos días a todos y a todas. Daros la bienvenida al que será el último pleno de esta legislatura. Y la moción que trae hoy aquí nuestro grupo trata concretamente esta disposición de la disposición adicional 16ª del texto ejecutivo de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, porque es esta la disposición adicional que establece las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario de los ayuntamientos. Como sabéis ya desde nuestro grupo, desde el PSOE de Castilleja y de otras instituciones y organismos como la Diputación de Sevilla, ya se solicitaba que se modificara esta restrictiva norma que nos imposibilita gastar a los ayuntamientos el superávit de las corporaciones locales en la realización de planes de empleo que permitan la creación del mismo y por supuesto la reactivación de la economía, a pesar, como sabéis todos, de la buena salud financiera que goza nuestro ayuntamiento gracias a la gestión realizada por este equipo de gobierno. Ya el 13 de abril salió una nota informativa donde ya se ampliaba parte de esta norma, sobre todo en el Código 933, en la que se trata de la gestión del patrimonio, en la que se ampliaba la rehabilitación y reparación de los inmuebles, propiedad de los ayuntamientos y entidades locales afectadas al servicio público. El ámbito ya recogía las actuaciones en materia cultural, social, educativa y deportiva, como era la intención de este ayuntamiento de intervenir en estas instalaciones y en otras muchas prioridades que considera el equipo de gobierno que hoy en día puede favorecer la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Pues ahora bien, antes le toca la rehabilitación de edificios, ahora por nuestra parte le toca el turno al empleo, de ahí que en la parte dispositiva de nuestro acuerdo instemos al Gobierno de la Nación que nos permita, por supuesto, a que podamos llevar a cabo este plan de empleo para nuestros vecinos y vecinas, objetivo para este tipo de gobierno prioritario en esta época de crisis, y a sabiendas de que nuestro ayuntamiento goza de esa salud financiera. No solo vamos a echar al gobierno a poder invertir en empleo, sino también otras muchas inversiones, como se recogen en la parte segunda del acuerdo dispositivo, que puedan favorecer la creación de puestos de trabajo y actuaciones, por supuesto, que mejoren la calidad y redunden en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. La verdad es que asemeja mucho al estilo de votamos o no votamos favorablemente a que se hundan las costas de España en el océano Atlántico en beneficio o perjuicio de la población. Evidentemente que una moción de estas características no se puede votar otra cosa que favorablemente. ¿Por qué? Porque tiene un carácter postulado meramente formal que dice que estamos todos a favor de que cosas interesantes, importantes y favorables para la población del municipio de Castilla de la Cuesta hay que llevarlas adelante, sí o no. Naturalmente que sí, sin lugar a duda. Sin embargo, en contraste con otras actuaciones de este gobierno municipal, esta propuesta tiene un carácter extremadamente gracioso. Vamos a ver, hay decenas de municipios a lo largo y ancho de la provincia de Sevilla, que a lo largo de estos 4 años, en el marco de esa ley, de la que estamos hablando en este momento y a la que atiende esta propuesta, han hecho cientos de solicitudes al Ministerio de Hacienda. Son cientos de solicitudes al Ministerio de Hacienda para poder, dentro de la restricción de esa ley, hacer inversiones que eran necesarias o importantes o de urgencia. Se han podido hacer actuaciones. Claro que para ello hay que trabajar. Quiero decir, rezar o pedir que se puedan hacer cosas razonablemente importantes o buenas para el pueblo, eso sale gratis. Se sienta una noche a la luz de la vela, decide durante 20 minutos, lo pone y ya está. Y lleva al pleno y aquí. El que no vote en contra, a la cola. Sin embargo, sentarse y formular peticiones razonadas al Ministerio de Hacienda para que permita inversiones con urgencia en el municipio a lo largo de los 3 años precedentes, eso ya no es tan fácil. Eso requiere trabajo, requiere refresco a la cabeza, requiere poner a trabajar el servicio administrativo y técnico que hacerlo convenientemente. ¿Por qué? Y quiero explicar esto. Y con eso voy a terminar la discusión, a no ser que surja algún tipo de cosa rara a lo largo de un posible segundo turno, porque vamos a votar en contra, vamos a votar a favor, pero naturalmente cabe decir que esto pudiera
gobierno desinteresada, ustedes lo han llevado a cabo, porque durante 3 años se han dormido a los laureles. Sí, el Grupo Popular no tiene ningún problema a la hora de instar al Gobierno de la Nación, por tanto nuestro voto va a ser a favor, pero sí le tendría que decir al Grupo Socialista que muchos otros ayuntamientos con mucho menos dinero que el que tiene ahora mismo este ayuntamiento, porque goza de una buena estado, goza financieramente muy bien, pues pone planes de empleo con el mismo presupuesto municipal. Por tanto, no hace falta esperar a que el Gobierno de la Nación cambie para poner en marcha planes de empleo para nuestros vecinos. Ustedes pueden hacerlo antes de esperar que el Gobierno de la Nación cambie la ley. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor porque no tenemos ningún problema a la hora de instar al Gobierno de nuestra nación para que cambie la ley y se puedan poner planes de empleo en marcha. Estar a favor del camino de esta moción. Y como usa de forma ligera términos como desinteresado respecto a este equipo de gobierno, lento, que llega tarde, me gustaría hacer una pregunta que estaba dedicada a la intervención de este ayuntamiento. ¿Actualmente, señor interventor, se puede destinar el superávit al fomento de empleo? Pues bueno, después de escuchar al interventor, nada más que añadir. Este grupo va a seguir trabajando y va a usar todas las plataformas y portavoz y altavoces que tenga a su disposición para seguir reiterando al Gobierno de la Nación que deje invertir al Ayuntamiento el superávit, como es el caso del Ayuntamiento de Castilla, porque ha hecho bien los deberes y gracias a este equipo de gobierno, vuelvo a repetir, goza de una salud financiera bastante buena, nos permita seguir creando empleo, fomentar el empleo en Castilleja, crear nuevos puestos de trabajo y de esta manera, ¿vale?, solucionarle la papeleta a muchos vecinos y vecinas de Castilleja que lo están pasando mal y, por supuesto, la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Gracias, nada más. Gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el concejal de portavoz de Izquierda, señora. Le voy a responder a su pregunta. Primero, decir lo siguiente. No me cortes, sí, salvo en Castilla Televisión, hombre, no me cortes, ¿eh? Solo entero. Que venga por primera vez al pleno y no se haya dado cuenta de ese tipo de cosas, que los grupos políticos en las comisiones tienen en un momento dado un voto y después reconsideran su voto y manifiestan en público y en el pleno la modificación del voto, cosa que he hecho. Pero ahora le voy a dedicar yo a usted una serie de preguntas. ¿No es cierto que en plenos anteriores han justificado y han defendido más de una modificación presupuestaria precisamente diciendo que era bueno para el pueblo y era bueno para crear, aunque fueran puestos de trabajo temporales en el pueblo, modificaciones presupuestarias como es, por ejemplo, conservación de las vías públicas, ordenación de tráfico y estacionamiento? ¿No son todo este tipo de inversiones al mismo tiempo también que tienen un defecto concreto de realización de obras en el pueblo, al mismo también, pues naturalmente, de forma colateral, de alguna manera, inversiones de fomento de empleo? Hay muchas formas de fomentar el empleo. Lo que pasa es que hay formas de fomentar el empleo paternalistas, hay formas de fomentar el empleo creando dependencia, por ejemplo, creando dependencia de un partido del gobierno. Hay formas de fomentar el empleo que son inteligentes, que son de proyección de futuro, para crear en un pueblo una base sólida de empleo estable, de calidad, que no sea dependiente de la administración. Hay formas de crear empleo que sea siempre al albur de la administración pública o del sector privado. Hay muchas formas de crear empleo. Lo que pasa es que lo que ustedes hacen es que se olvidan durante 3 años y medio de que hay gente, hay familias en este pueblo que necesitan empleo, se olvidan durante 3 años y medio que esas familias tienen que tener algún tipo de ayuda a través de medidas extraordinarias que quizás no sean según la ley y el espíritu de la ley fomento de empleo, pero que en la práctica sí son al final fomento de empleo cuando ustedes cogen y solicitan poder realizar obras por emergencia. Todo eso se olvida. Lo que sí es fácil es cuando se está gobernando utilizar los recursos enteros, sin resquicios, sin excepciones de la administración, para hablar de política de fomento de empleo en campaña electoral. Eso es muy fácil. ¿Para terminando, señora Arias? Sí, una última frase. A aquellas personas que se dedican a lo fácil,
no por ello muestran su actitud de gobierno. Las personas que muestran su actitud de gobierno son las que en tiempos difíciles y de forma difícil hacen una gestión solvente y honorable. Yo sé lo que va a pasar después de estas elecciones. Al margen de quien gobierne, según cómo queden las cuentas, durante 3 años, como tengamos mala suerte y sigan gobernando ustedes, vamos a tener aquí otra vez el desierto de Gobi. Y dentro de 4 años... Y por supuesto, todo lo que digamos aquí, que el equipo de gobierno no ha hecho su labor, por favor, si aquí desde el primer momento que se llegó a esta legislatura se ha mirado por los más necesitados, siempre, por los que menos tienen, siempre. Y las necesidades básicas de todos los vecinos de Castilleja hemos estado siempre al frente de ellos. Con mayor o menor dificultad, pero siempre hemos estado ahí. Lo que sí es verdad, y eso está demostrable, y ahí están los hechos, y espero que en los próximos días, que ya queda muy poco tiempo, pero afortunadamente muy poco tiempo, pero creo que provechoso tiempo nos queda a partir de ahí, la oposición ha hecho una oposición desleal. Y aquí, cuando se decía por parte de algún portavoz de la oposición en el anterior pleno que este gobierno mirara a las fuerzas políticas y negociara con ellas, aquí ha estado la mano abierta siempre, siempre y cuando quien ha querido trabajar por el municipio. Y se ha demostrado. Y además se le ha atacado aquí a personas que han estado en un grupo político, que han decidido estar en otra situación política y que han querido el bienestar de los vecinos de Castilleja. En este caso hablo en la persona del señor Trillo, que le agradezco personalmente como alcalde y como equipo de gobierno la labor que ha desarrollado a partir de que usted fue consejero no adscrito, porque ha entendido que era lo mejor para los vecinos de Castilleja. Y eso es lo que se ha demostrado aquí. Vamos a pasar a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Para de plazo. Entonces, votamos la urgencia del expediente de modificación presupuestaria para su aprobación definitiva con las 2 aplicaciones. ¿Votos a favor de esa urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues pasamos al primero de ellos, que es el expediente presupuestario para su aprobación definitiva. Sí, en virtud de la tramitación del expediente correspondiente, en su aprobación inicial y sometida a información pública en plazo reglamentario, se han presentado 2 alegaciones del grupo socialista y otro por parte del grupo Izquierda Unida. Asimismo, obran en el expediente, se incorporan en el pertinente informe de la Comisión Municipal, de lo cual tienen conocimiento todos los corporativos. En definitiva, se propone o se trataría de efectuar la aprobación definitiva previa examen y tratamiento y resolución también de las alegaciones correspondientes. La primera alegación, vamos a motivarla, que es el Partido Socialista, la entrada del registro de entrada, y es la portavoz adjunta que tiene la... Sí, bueno, Perdón, un segundo. Siempre uno aprende algo nuevo y me gustaría preguntarle a la Secretaría General lo siguiente, después de haber leído el reglamento de una forma ahora rápida y concisa en este momento, y habiéndome enterado ahora al inicio del pleno de las alegaciones que ha presentado Democradoides, la pregunta es la siguiente: ¿formalmente es correcto y es posible que alguien que ha votado a favor de la aprobación de la modificación presupuestaria según reglamento y ley presenta reclamaciones que se puedan tratar formalmente? Sí, el periodo de formalmente es un periodo de alegación para incorporación al expediente correspondiente. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. En el supuesto hipotético, usted me habla de que aquellos que hayan en un acuerdo determinado votado en contra y por lo tanto presenten una alegación, sí que hay efecto subsiguiente de una nulidad o anulabilidad en función de un procedimiento contencioso, en definitiva. Mientras que no suceda así, todo grupo político tiene derecho a presentar alegaciones tanto en negativo, por decirlo así, al acuerdo
corporativo, como, digamos así, de incorporar o de modificar cualquier supuesto de ese proyecto. Entonces aquí está perfectamente legitimado el grupo oponente en el sentido de la alegación de eso. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, en vista de que la otra alegación viene por parte del señor Arias, portavoz de Izquierda Unida, y como estoy acostumbrado a crear siempre debates estériles que no nos llevan a ninguna parte, aprovechando que hay un informe de intervención respecto al punto, a la propuesta, le voy a dar la palabra al señor interventor porque recoge de forma escrita en la página 4, y paso a leer literalmente: así, a la vista de lo señalado con anterioridad, a juicio de esta intervención, salvo que la Secretaría General pudiera manifestar distinto criterio, el Pleno de la Corporación podría estimar la reclamación presentada por doña Inmaculada Oliver, así como debería desestimar, repito, desestimar la presentada por el señor Tomás Arias. Así me gustaría aprovechar el primer turno para darle la palabra a la intervención de este ayuntamiento. Sí, bueno, en relación a la reclamación que se presenta de doña Inmaculada Oliver, en principio por la publicación de la nota informativa en relación al programa, el contenido del programa 933, gestión del patrimonio, con fecha 13 de abril, aspecto de posible inclusión en la comunicación de resumamente sostenibilidad y independencia se refiere a temas educativos, culturales. Por tanto, se entiende que ese tipo de reclamación, en tanto cuanto que tampoco altera ni el fondo ni la cuantía total del expediente modificador presupuestario, y por tanto no se lo único que cambia son algunas partidas con bajas en las mismas, no habría inconveniente en que el Pleno, si así lo decidiese, pues pudiera estimar la citada alegación. En relación a la reclamación que se presenta, presentada por don Tomás Arias, hay que señalar que en principio confunde plano. Un tema es la memoria que ha de incorporarse obligatoriamente al expediente de modificación presupuestaria por concesión de crédito extraordinario suplemento de crédito, que viene regulada en el Real Decreto 30/90. Y otra cuestión diferente es la memoria económica, que en todo expediente de gasto que se tramite de aquellas inversiones que se entiendan como financieramente sostenibles, se ha de incorporar obligatoriamente en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta del efecto fundido del módulo de la acción. En relación al segundo fundamento que se refiere a la reclamación, en el sentido de que aún no está publicada en la sede electrónica de la corporación el expediente de modificación presupuestaria presente, hay que señalar que, dado que existen ambas reclamaciones, se está tratando aquí las mismas, y por tanto el Pleno estimará o desestimará la citada reclamación y aprobará definitivamente el expediente. Y en ese caso, en ese momento es cuando se podrá, a partir del momento, publicar en sede electrónica en ese porque ya ha quedado la palabra técnico y tengo dos dudas acerca de lo que el interventor acaba de decir, y dos preguntas al interventor para mejor aclaración de lo que acabo de decir. En el informe de intervención se cita el Real Decreto Ley 2/2014 de 18 de febrero y el artículo 6, y dice literalmente: el expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica suscrita por el presidente de la corporación local o la persona de la corporación local en quien delegue, en la que se contendrá la memoria específica, supongo que es a lo que se refiere, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrán derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. La primera pregunta es si yo hay malentiendo algo. Yo entiendo que la memoria, además, por ser justificativa, evidentemente una de las cosas que tiene que justificar y aportar es son esos datos, concretamente. Y sigo citando el mismo decreto ley, que también cita en su informe, en otro orden de cosas, dice lo siguiente: el órgano interventor, o sea, el interventor que va a responderme ahora a la pregunta que voy a suscitar, de la corporación, informará acerca de la consistencia o soporte de las proyecciones presupuestarias, o sea, esas mismas que acabo de oír en la primera pregunta, que contenga la memoria económica, o sea, se reitera el texto de la ley, dice que debe contener en memoria esas proyecciones de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores. Como yo no he detectado
por mucho que he leído de la memoria justificativa, ni proyección, ni nada al respecto, y como resultado del tiempo también en un informe pues no se puede hacer alusión a lo mismo, pues entonces la conclusión que yo tengo ahora mismo es, después de escuchar la palabra que acaba de hacer, es que cómo me tomo ese texto de la ley y cómo el informe del interventor trata ese texto de la ley y la memoria justificativa aportada. Vamos a ver, es que vuelvo a repetir lo que estaba comentando. Una cosa distinta es la memoria de la limitación presupuestaria a través del expediente de crédito general superior de ley que se represente el asunto. Sí. Y otra cosa distinta es la memoria económica que se incorpora al expediente de gasto, pero cuando se permite el expediente de gasto. Esto, digamos, que es lo que está pasando también con todas aquellas inversiones sostenibles que se han financiado con cargo al remanente de soberanía del año 2013. Es decir, en todos y cada uno de los expedientes de gasto que se han tramitado se incorpora la memoria económica suscrita por la alcaldía en base al informe de los servicios técnicos del ayuntamiento, y está expuesta igualmente el informe de intervención acerca del soporte y consistencia de esa memoria. Pero no en cada uno de los expedientes de gasto que se tramiten en virtud de esta, pero no en el expediente de modificación presupuestaria. Lo único que estamos haciendo en este expediente es habilitar crédito para que se pueda ejecutar ese gasto. El expediente, la memoria económica, por tanto, debe incorporarse al expediente de gasto concreto y en todos y cada uno de esos expedientes de gasto que se permiten con cargo a las partidas que se habilitan en el expediente. Y por último, la pregunta acerca de lo último que ha comentado acerca de la publicación de la sede electrónica en función de la ley 5/2010 de 2011 de la Comunidad de Andalucía. Menciona que entiende, no sé si lo entiende correctamente, que dicha publicación es en todo caso ya una vez concluido todos los procedimientos y cuando ya se trata de la publicación definitiva. Pero usted en su informe cita precisamente dicha ley y la cita con las siguientes palabras. Entonces yo he leído también el texto de la ley y digo que a lo mejor no se ha equivocado al citar la ley, pero he vuelto a leer yo también la ley. Y pone, deberán publicar en la sede electrónica de su titularidad o en su defecto la sede electrónica de la respectiva Diputación Provincial en el plazo de 5 días desde su adopción nos dice aprobación definitiva, dice las disposiciones y actos administrativos, viendo que la aprobación inicial es un acto administrativo y una disposición también igualmente, las disposiciones y actos administrativos generales que versen, entre otras cosas, y ahí viene ahora una hilera de cosas sobre las que puedan versar, entre ellas, en la letra K, aprobación, ejecución y utilización del presupuesto de la entidad, así como las modificaciones presupuestarias. A ver, yo entiendo, si me puede corregir tanto el director como seguramente el secretario, que seguramente es la persona más competente aquí para hablar de lo que es un acto administrativo o lo que no es un acto administrativo. Yo entiendo que hemos asistido desde el inicio del expediente y desde su aprobación inicial, en 1 de abril, rigurosamente a lo que se puede denominar un acto administrativo, que aquí está contemplado la letra K, que también implica modificación presupuestaria. Las actuaciones de acto administrativo que usted menciona son actos administrativos en sustanciación. Es decir, este expediente, todo expediente, todavía no tiene ningún acto administrativo firme. Es decir, tenemos, como se puede incluir información pública, cuando en función de ese periodo, pues entonces se producirá el acto administrativo correspondiente de ese expediente. Mientras tanto, no hay todavía, son actos de trámite. Entonces, se puede, obviamente, inclusive pudiera modificarse todo un sentido de una resolución, una aprobación inicial, una aprobación definitiva. Ese camino, ese expediente, son actos de trámite. El acto, digamos, que requiere la publicación será el acto definitivo. La palabra. Sí, se nos ha presentado esto en el momento de entrar en el pleno, he leído el informe de intervención, por tanto, a la hora de votar vamos a basarnos en el informe de intervención, porque no tenemos ninguna duda en cuanto a que el interventor no va a mentir en su informe y se va a regir por la ley. Por tanto, estimaremos la alegación del Partido Socialista y desestimaremos la alegación de Izquierda Unida. No creo que haga falta el segundo turno. Sí. Hasta ahora no he tenido ninguna visto preguntas y declaraciones y que la portavoz no ha hecho uso de su tiempo. Sí, sumar ya los procedimientos porque se ha aprovechado la intervención para hablar a del ayuntamiento. Bueno, yo volver a agradecer al grupo del PP
su intervención y bueno, esperar que con la intervención del diferente ayuntamiento se haya sacado de la confusión a los portavoces confundidos. ¿Vale? Nosotros, el hecho de que la presidente Juan era porque el plazo de trabajo acababa el lunes, a la última hora, entonces se trae a través de esta vía. Y la reclamación está basada fundamentalmente, como se habíamos contextualizado en el punto de la propuesta en la moción anterior, que con fecha 13 ya por fin sale la normativa de la Secretaría de Estado, donde en el Código de 133, en la fecha de la gestión del patrimonio, por fin se amplía el ámbito de actuación y de la aplicación de los gastos de la planificación y conservación. En ese momento nuestro grupo cambia la prioridad de actuación y dedicamos la actuación íntegra a la sustitución del césped artificial en los dos campos de fútbol, tanto en Nueva Sevilla como en el campo antiguo. El importe, los recuerdo por aquellos que no participasen de ese pleno, ascendía a 365.596,66 euros. Pero ¿qué pasa? Que el arquitecto en su informe no garantizaba que, tratándose de este importe, pudiéramos actuar de una forma, la actuación se llevara a cabo por una actuación integral. Integral nos estamos refiriendo al sistema de riego, ¿vale? Junto con la sustitución de lo que es la hierba, del césped artificial. De ahí que se traiga la modificación, quedando las partidas afectadas, pues estaríamos hablando de la mejora de parques y plazas del municipio, la que se vería afectada, y la de la construcción de fuentes en parque público, que es el artículo de remodelación, subiendo la de la sustitución de campo de fútbol y la sustitución de infraestructura de eliminación y expansión deportiva, quedando de esa manera el importe total del cliente de crédito en 1.395.884,61. Como veis, el importe sigue siendo íntegro, no se ve afectada en su totalidad. De esta manera nos aseguramos que una vez más este equipo garantiza que se pueda seguir disfrutando y practicando el deporte de una forma saludable y segura en nuestro municipio y con la intención siempre de la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, por lo que vamos a seguir pidiendo el apoyo al resto de grupos de la oposición para que salga de forma favorable, en mejora siempre, como digo y repito, de la calidad de los vecinos y vecinas de nuestro municipio de Castilla de la Costa. Muchísimas gracias. Sí, yo escuchando lo que se ha comentado aquí en el pleno y leyendo el informe de intervención que ha mencionado Ana Rodríguez en la página 4, con mi voto desestimaré la alegación del señor Tomás y estimaré la de Manuel Rodríguez. Por la cuenta que te trae. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer al secretario, evidentemente se respecto también las aclaraciones sobre los informes, tanto el expediente como sobre las reclamaciones, y al secretario la aclaración formal y jurídica. Tengo que decir que no es Fiorella quien debe eleccionar exactamente sobre cuál es lo formalmente correcto, cuál es el procedimiento, cuando se hiciera un procedimiento. En todo caso, le pido al secretario que, ya que asiste al equipo de gobierno en su quehacer, que está compuesto este tipo de gobierno por el Partido Socialista, que tiene el Partido Socialista sobre lo que son los procesos formales o no formales, porque es el Partido Socialista el que ha publicado en una revista del partido nuevos proyectos aprobados por 1,4 millones de euros. Hombre, es súper relativa. Otra cosa es que sea democrático. ¿Tiene usted la palabra calidad? Portavoz del Grupo Popular. Sí, no pensaba intervenir, pero tengo que decir una cosa. El Grupo Socialista, en el pasado pleno ya se sabía que era necesario, antes de colocar un césped, el riego. Se dijo además en el pleno. Por tanto, no hacía falta que el señor arquitecto dijera que es necesario hacerlo, porque es solamente el sentido común. O sea, ha tenido usted que presentar una alegación a su propia propuesta, cuando por sentido común eso ya se sabía. O sea, que en el pasado pleno ya pudo traer esta propuesta. Pero bueno, de todas maneras nosotros seguimos diciendo que nos basamos en el informe del señor interventor y votaremos a favor la alegación del Partido Socialista y en contra de este gobierno. Vaya puta pincha, tío. No hay nada que hacer. La alegación del Partido Socialista, ¿voto a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? La alegación del señor Arias, ¿voto a favor? ¿Voto en contra? Madre mía. Y el expediente, la aprobación definitiva, ¿voto a favor?
por la incorporación de la legislación. ¿Votos en contra? Pasamos al siguiente punto urgente, que es la designación de fiestas locales año 2015. Simplemente se presenta una propuesta al pleno de aprobación de fiestas locales y el desarrollo de la normativa vigente derivada de publicación en la Junta de Andalucía del boletín correspondiente que se declararon las fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con referencia a las fiestas locales se daba el plazo correspondiente de los 2 meses preceptivos. El plazo que terminaría el 16 de mayo. Y de ahí entiendo que sea la iniciativa del grupo proponente en la propuesta, que en su parte positiva habla de aprobar como fiestas locales del municipio para el año 2016 el día 18 de junio de 2016 como coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad, y el 25 de julio de 2016 lunes, día de Santiago Apóstol. Una palabra por todo. Sí, gracias. Justificada por la Secretaría General la presencia de esta propuesta en el orden del día de este último pleno, y también se ha presentado el escrito por parte del hermano mayor de la Hermandad de la Plaza, en la que nos hace la petición de hacer fiesta local el día 18 de junio de 2016 con motivo de la coronación de la Virgen de esta hermandad. Y teniendo como antecedente que en 2013 también se produjo esa salvedad y se hizo fiesta local la fecha de coronación de la Virgen de la Hermandad de la Calle Real, nosotros vamos a apoyar una petición del hermano mayor de la Hermandad de la Plaza. Nosotros, como sabéis, la técnica habitual de este tipo de gobierno es no hacer ninguna salvedad con ningún tipo de colectivo. Por supuesto, lo vamos a hacer con las 2 hermandades del municipio. Y la propuesta, como aparece en la parte dispositiva del acuerdo, quedaría por parte de este grupo el 18 de junio de 2016, coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad, y el 25 de julio de 2016, lunes, día de Santiago Apóstol. Nada más, muchísimas gracias. Nada que preparar. ¿Ha votado el Grupo Popular? Nuestro voto a favor. Pues voto a favor de esta propuesta. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En contra. Pasamos al siguiente punto. Dos cojones. Con 2 cojones. El editor se termina con clara y concisamente el derecho de citación del voto. No, disculpe, vamos a ver, yo no quería suscitar ningún tipo de debate, sin embargo, el derecho de citación del voto está claramente determinado en el reglamento. El secretario ahora puede citar en una u otra dirección y decir que exista o que no exista, pero el concejal entiende que no vaya a cuestión de orden el derecho de citación del voto. Pero si tiene usted su orden de intervención, que No podría voy a otra vez a suscitar ningún debate. En ese sentido, no es que en este caso la sección es así, porque el artículo 103, el artículo 103 del reglamento de organización, funcionamiento de las entidades locales, establece que proclamado de acuerdo los grupos, los que no hubieran intervenido en el debate, o los que hubieran cambiado el sentido de su voto, podrían solicitar el presidente de turno la explicación de voto. Dado que aquí no se ha producido, porque no hay comisión informativa, es un asunto urgente, entiendo que no necesariamente cabe el turno de explicación de voto presencialmente. Otra cosa es que la presidencia dice que realmente pueda admitir eso. Pero en forma perspectiva. ¿Por qué no lo ha dicho antes, Tomás? Bueno, porque no quería suscitar ningún debate. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Señor Trillo, secretaria. El orden
no era primero las respuestas a las preguntas, pero es que yo ya termino completamente confuso porque continuamente también se altera el orden. Entiendo que se han planteado una serie de preguntas y luego, y yo estoy expectante de las respuestas, y después, en función de la respuesta, seguramente tendré una serie de preguntas. Pues yo no soy quien para contestarle en ese sentido, pero no es así tampoco. No he entendido la pregunta. El alcalde me dije, es decir, eso depende de las facultades de dirección de la presidencia. Puede ser que estime que procede la contestación primero por el gobierno o no. En este caso, siempre en los plenos anteriores se ha hecho los roles de preguntas y luego se ha contestado aquí. Luego seguimos la norma y tiene usted la palabra para hacer la norma. Bueno, la norma. Quien modera el pleno era el presidente de la Es la norma. Es que quiere preguntar según tú le respondas. A lo mejor si tú le respondes, vuelva a preguntarte. ¿Puede usted preguntar o paso la palabra a todo el mundo? El concejal no quito ya pero tengo varias preguntas relacionadas en primer lugar. Por favor, silencio. Tengo varias preguntas relacionadas en primer lugar con los decretos de alcaldía expuestos y para esta sesión, que ya sé que no se concentrarán evidentemente en esta sesión plenaria, pero que sí me parece de interés para elevar como pregunta. La primera pregunta que quiero formular es en referencia al decreto 185 del 24 del 3 de este año, en donde se nombra con carácter accidental, y yo supongo que como sustitución de la Secretaría General, pero no lo pone aquí explícitamente, para el día 24 de marzo doña Ana Chávez Villadiego. Al respecto, y para el entendimiento de la pregunta, y yo no sé si la alcaldía dispone de esa información, le dé un escrito al principio de este año a la consideración de la alcaldía y a la consideración de la Secretaría General en alusión a la ley y a la norma, en donde se establecen claramente las condiciones de sustitución de la Secretaría General. Y en donde las personas que sustituyen a la Secretaría General o a la Secretaría General del Ayuntamiento tienen que cumplir una serie de requisitos formales. A partir de ese escrito y a partir de este decreto, pues la pregunta que me gustaría elevar a la consideración de la alcaldía es, tiene varias partes. Primero, ¿en qué fundamento legal se basa este nombramiento que hace el alcalde de una secretaría accidental a favor de doña Ana Chávez Villadiego? Y la segunda pregunta es, doña Ana Chávez Villadiego reúne los requisitos, después de haber dicho cuáles son esos requisitos, reúne los requisitos para poder ejercer la Secretaría Accidental en la ausencia del Secretario General del Ayuntamiento. Y contestar a las dos preguntas que usted manifiesta, señor Arias, le doy la palabra al señor secretario para que le haga una aclaración al respecto. Sí, claro, adelante, ya que no he recibido respuesta a mi escrito en 4 meses, pues a lo mejor este es el momento. Sí, no, es que la inicial, digamos, solicitud de Grupo de Unida sobre este tema parte de un error de concepto. Es decir, realmente los casos a los que alude es que no se produce una sustitución jurídica de vacante del puesto. No hay una vacancia del puesto, porque los supuestos que se hacen es para supuestos muy puntuales de vacaciones del secretario titular, los supuestos de asuntos propios, o en este caso, hipotéticamente, que nada más que fue un día efectivamente de asistencia médica. En esos tipos de supuestos no hay concepto jurídico de vacante de titular o de la plaza, que son los conceptos bajo los cuales hay una normativa que obliga o bien a una comisión de servicio o a un nombramiento profesional dentro de la Junta de Andalucía o ese tipo de supuestos. Lo cual aquí no se produce ni se ha producido. Por tanto, en ese supuesto sí estaríamos hablando de otro caso, pero no es el que se produce. Por tanto, no hay vacancia del puesto de la Secretaría General. Y para esos casos muy puntuales que estoy mencionando, pues será en función de los medios que tenga disponible el ayuntamiento. En este caso, les vuelvo a recordar, la gran mayoría de las veces se da a una funcionaria administrativa que además tiene la licenciatura en Derecho, y en otro caso muy excepcional, muy puntual, que está en este caso
específico de otras administrativas que también tienen licenciatura en relaciones laborales y para el caso muy puntual que digo, añadiendo además que estos supuestos serán a efectos de fe pública, por lo cual si surge un caso hipotético de un supuesto de informe o asesoramiento, estas personas no lo hacen porque no se les da facultad. Por tanto, la sustitución que hay se opera en función de los medios disponibles y por supuesto con arreglo a la legalidad. Muchas gracias. Igual que me vi obligado ya a preguntar y a mencionar en el pleno, este concejal y portavoz observa ya desde hace varios meses una serie de sanciones que se ven decretadas por la alcaldía a bares y establecimientos de la localidad. Me reitero y hago extensiva la pregunta que hice en el último pleno. ¿Existe algún tipo de política modificada por parte de este gobierno municipal, que impulse que haya ahora manifiestamente más sanciones a establecimientos públicos de esta localidad que en todos los años precedentes? Y al respecto, y sobre un decreto que figura aquí en el listado, una pregunta mucho más precisa. En los decretos 186 del 24 de marzo, 187 del 24 de marzo, se alista aquí la sanción y se especifica la cuantía de la sanción, cosa que resulta correcta y normal y comprensible. Sin embargo, en el decreto 188 se alista aquí una sanción, pero no se precisa la cuantía de la misma. Entonces, entiendo que los criterios deben ser homogéneos y comprensibles. Y la pregunta es, ¿a qué se debe que en ciertas informaciones de decretos se menciona la sanción y la cuantía de la sanción, y en otros decretos se menciona la sanción, pero sin embargo no se menciona la cuantía de la sanción? En orden de otro asunto y sobre el decreto, perdón un momento, sobre una serie de decretos que son los siguientes. Hay aquí decretos que ahora mencionaré, porque finalmente no lo he marcado, en donde dice, por ejemplo, 199, 200, 201, 202, de 26 y 26 de marzo, en donde coge y hace alusión a una serie de contrataciones mediante procedimientos negociados sin publicidad, tramitación urgente, suministro, colocación, etcétera, etcétera, etcétera. Está la titulación que la descripción se queda nula, porque efectivamente no se puede saber a través de la titulación de los decretos ni siquiera de qué se está hablando aquí exactamente. Una contratación. La pregunta es, ¿se han fragmentado aquí contrataciones de forma manifiesta y en contra de ley, separando diferentes contratos, en donde a efectos prácticos estamos hablando de contrataciones de similares características, u obedecen estas contrataciones a ámbitos radicalmente distintos? La fórmula que se aplica siempre es la misma, a ámbitos completamente distintos, y estamos hablando aquí de contratos independientes y no puede concluir en absoluto, en ningún momento, la fragmentación ilegal de la contratación. En orden de otro asunto completamente distinto, también sobre el decreto. El decreto 257 del 16 de abril de 2015, según el que adjudica directamente la contratación de servicios de representación y defensa judicial del ayuntamiento a la sociedad Bufete de Abogados por Bollo, Abogados y Asociados S.L. No, miren, hay una información que nota y que sin embargo voy a relacionar con esta información que sí pone aquí, y me gustaría hacer unas preguntas al respecto. Supongo que este contrato pues no será precisamente de 50 o 60 euros, será una cuantía relevante, no he mirado todavía el expediente, pero será una cuantía relevante. Y es una contratación que se hace en abril, a un mes prácticamente de finalización de la escritura. Y sin embargo, Izquierda tiene información solvente y precisa de que llevamos a lo largo de las últimas semanas, a lo largo de los últimos 2 meses,
una serie de vistas judiciales, en donde se han dirimido asuntos muy importantes para esta corporación, porque significa que si el ayuntamiento perdía el juicio, o pierde el juicio, ha perdido ya algún juicio, pierde el juicio, entonces la administración local tiene que desembolsar cuantías nada tontas, comparadas, por ejemplo, con esta contratación. Y a pesar de que ustedes están contratando y siguen contratando a un bufete de abogados para la representación legal y la defensa judicial de esta corporación con una cuantía jugosa, esas personas contratadas con ese gran dinero no asisten a las vistas judiciales. Ha habido varias vistas judiciales en donde la asistencia judicial contratada por el ayuntamiento no ha asistido para representar y defender los intereses del ayuntamiento. Con lo cual, evidentemente, el perjuicio del ayuntamiento, porque el ayuntamiento entonces ha perdido esa vista y ha tenido que desembolsar el dinero correspondiente que estaba en litigio. La pregunta: ¿cómo puede ser que se gaste ese gran dinero contratando representación y defensa judicial para el Ayuntamiento de Castilla de la Cuesta para que esas personas contratadas no asistan en defensa de los intereses del Ayuntamiento a las vistas judiciales y como consecuencia de ello desembolsar otro gran dinero que posiblemente si la representación judicial contratada hubiese asistido, a lo mejor no se hubiese desembolsado? Una pregunta muy concreta, que además elevaremos públicamente y tendrán ustedes conocimiento de este tema en prensa, porque tenemos ya todos los datos precisos para poder decir públicamente al respecto lo que hay que decir. Y ahora, una pregunta también muy precisa. A ver, estamos hablando de un fenómeno social. Hay muchas personas que beben, consumen bebidas alcohólicas en público, en la calle. Es un fenómeno que en algunos casos es triste, pero en otros casos es netamente comprensible, porque la política y estructura de veladores en este municipio es tal que uno se encuentra 50 centímetros aquí y está en el velador, y 50 centímetros más para acá y está fuera del velador y está en la calle, en la acera, ¿no? Llama la atención, Izquierda Unida, como ejemplo cito el decreto 274 del 27 de abril, que está habiendo también una serie de sanciones a las personas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. No quiero entrar en juzgar ni valorar la oportunidad o idoneidad de estas sanciones, porque ya digo, puede ser un caso o puede ser otro. Pero sí me llama la atención y sí me gustaría que este ayuntamiento hiciera gala de una manifestación pública, una explicación pública de qué tipo de actuaciones a qué tipo de actuaciones estamos asistiendo, y si se trata a lo mejor de posibles malentendidos. Los malentendidos son posibles, incluso la policía puede incluir malentendidos, a lo mejor estaba esa persona a un metro del velador, ¿no? Se había apartado simplemente para saludar a alguien con el vaso de cerveza en la mano. La pregunta, ¿no? La pregunta la reitero. Es un juego. Explique por favor este tipo de actuaciones, no simplemente las relate mediante un decreto, explique este tipo de actuaciones para que salgamos de duda de qué estamos hablando exactamente. ¿Vale? De momento me queda un único ruego a este gobierno, por los pocos días que le quedan de gobierno, el ruego es el siguiente. Miren, y es en función de ese partido que sustenta ese gobierno, ¿no? Es el Partido Socialista, que aquí son miembros del gobierno, algunos, no todos. Los que están sentados en su grupo municipal no son miembros del gobierno, pero todos ustedes pertenecen, usted, formal oficialmente al Partido Socialista, han divulgado un proyecto o una información que simplemente es falsa. Porque usted también, yo creo que, perdón si me equivoco, pero aparte de ser el presidente de esta corporación, es el máximo órgano de su asamblea local, ¿no? Como secretario o presidente. La pregunta es, no, el ruego es el siguiente, ya dice que era un ruego. Por favor, tengan un poquito menos de esquizofrenia entre el cargo público que ostenta y el cargo dentro del partido que ostenta, y absténganse de publicar cuando son partidos cosas que saben que son falsas cuando son gobierno. Pregunta. No, es un ruego. Absténganse de publicar como han hecho. ¿La va a hacer o le retiro la palabra? No, es un ruego. Si ¿me reitero el ruego? Lo reitero. Absténganse como partido
de publicar cosas que como gobierno sabe que son falsas, ¿sabes? No tiene más historia. Falta de verdad absoluta. Aquí se ha publicado que estaba acordado de nuevos proyectos aprobados por 1,4 millones. Estaban aprobados. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, algún ruego más? No, ya decía que era el último luego. Pasamos a la... Perdón, ¿es falta de respeto atender a su hijo cuando le está llamando y no se lo surge? No, claro. Vale. Luego mi pregunta por parte del grupo de Izquierda Unida. Respecto a la presente sesión, a la vista de la inexistencia de los elementos y sistema de audio municipal para la grabación del pleno, ruegas el informe de este tema y de las medidas que en su caso piensen adoptarse para las grabaciones de audio y vídeo de las sesiones corporativas. Los medios utilizados en el último pleno fueron suficientes para su correcta grabación y posterior transcripción. A la alcaldía, y con ocasión del manifestado de los portavoces de los grupos políticos, una reunión informativa celebrada recientemente de su idea de no celebrar el pleno ordinario del próximo mes de mayo, en razón a su coincidencia con la campaña de próximas elecciones locales, solicita se atenga y cumpla estricta y legalmente el sistema organizativo del régimen de sesiones aprobado por este ayuntamiento y en consecuencia convoque preceptiva debidamente la mencionada sesión municipal para el citado mes. Como usted podrá comprobar en ese momento, se ha convocado el pleno ordinario de mayo. Dicho la reunión inicial y pacto que al principio de la legislatura del 2011 manifestaba el Partido Socialista que actuar con Izquierda Unida, ¿realmente ustedes están llevando a cabo un acuerdo de izquierda en política municipal como avanzaron en 2011 y no han defraudado al electorado? Nuestra política y actuaciones en estos 4 años siempre han sido acorde a las unidades de izquierda. El que ha girado a la derecha ha sido usted, como todo el mundo sabe. Dime con quién te reúnes y te diré qué políticas haces. La número 4. ¿Son conscientes ustedes que en 2012 hasta pasado tercio parte del 2014 han contratado escasamente una décima parte de los contratos laborales de los que se han efectuado desde esa fecha hasta ahora? ¿Cómo es posible que antes de esta situación de superávit restringiera las contrataciones y ahora eclosionen las mismas en número y niveles elevados? Ese número no se corresponde con la realidad, como usted sabe, o debería saber, que hasta el 2014 el gobierno del Partido Popular no nos ha permitido a las administraciones locales invertir el superávit de los años 2012 y 2013. Cuando lo han permitido lo hemos hecho, y a usted que se ha posicionado en contra de la inversión del superávit y por la creación del empleo, decirle que no vamos a dejar ni un euro en el banco que pueda ir destinado a la creación de empleo. Parece que le molesta ver el pueblo con trabajadores porque eso lleva implícito a reconocer la buena gestión económica de este tipo de gobierno. Pues lo que le queda mientras gobierne el Partido Socialista. Generamos superávit para invertir en empleo y así lo vamos a seguir haciendo. Buscamos el bienestar de los vecinos, como se ha visto durante toda la legislatura. Y a esto le sumamos las iniciativas de la Diputación con el Supera y la Junta de Andalucía con su contrato del Plan Joven y el empleo más frente y el empleo estable, infinidad de proyectos generadores de empleo. Viendo los déficits constatables en infraestructura, calles, tarjetas del municipio en los años 2012-2014 y que otros municipios han solicitado al Ministerio de Hacienda que les permitiera inversión en actuaciones de emergencia, ¿cómo que ustedes no han solicitado ningún tipo de actuaciones por emergencia? Entendemos que las actuaciones realizadas por este tipo de gobierno son las correctas. ¿Son conscientes de que desde mediados de 2014 hasta esta parte no han dejado de trabajar con mucha frecuencia las mesas de contratación del ayuntamiento? ¿Y a qué se debe que ha hecho cuando en los 3 años anteriores prácticamente no han trabajado de ninguna manera? La mesa de contratación no es un órgano permanente del ayuntamiento y, como ya se lo hemos comentado, hasta el 2014 no se han dado a los empleados municipales su esfuerzo, su trabajo y su profesionalidad para sacar adelante proyectos beneficiosos para el municipio y que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Castilla de la Cuesta. Sobre el tema del reglamento sobre el vallado solar, en su última contestación plenaria de dicho asunto, de que no se ha llevado a cabo actuaciones porque aquel no se había publicado, ¿dónde está la urgencia famosa de aquel vallado que ustedes pretendían llevar a cabo? No es el reglamento, es una ordenanza, y la urgencia es debido a que nuestro municipio necesitaba este tipo de regulación normativa, aunque, como bien dice en su pregunta, se ha retrasado su aplicación debido a la propia publicación. En el tema del avance del plan general aprobado y la moratoria de un año de licencias que se establecía, ¿por qué no lo han publicado oficialmente todavía? ¿Piensan publicarlo algún día? ¿Y piensan que alguna vez en este municipio se merece que ustedes trabajen y planteen una propuesta de PGO? Porque se considera que hay que realizar una serie de correcciones técnicas, se ha trabajado, planteado y fue rechazada por este pleno en un primer momento. Sobre la cuestión del sector del valor en su desarrollo urbanístico y una informativa
¿Dónde que ustedes no han planteado anunciar como problema el expediente de aprobación del PEGO, de lo cual culpabilizaban a la oposición? ¿En qué punto de hecho se encuentra dicho tema en emisiones con el Grupo LAC Parque Castilleja? ¿Puede influir ahora el hecho y el anuncio de la venta del complejo de Airesur efectuado por el citado grupo promotor? Y si fuera así, ¿en qué sentido? ¿Negativa o positivamente? En las reuniones ya les quedó suficientemente clara la situación en la que se sigue trabajando. No tiene por qué influir, en todo caso, suponemos que positivamente. De ahí que una empresa fuerte del sector haya decidido invertir como posibilidad de negocio. Con referencia a la policía local y su problemática, se han colocado más personal, se han mejorado sus condiciones laborales. ¿Es una de ellas el aumento de horas extraordinarias que se producen? ¿Cuántos euros ha gastado por dicho concepto en 2014-2015? En suma, ¿en qué estado actual se encuentra el conflicto existente con dicho colectivo funcionarial? ¿Y qué está pasando con los policías de segunda actividad? No existe conflicto y en cuanto a la segunda actividad están realizando sus funciones según establece la normativa de la mejora de la materia. Este equipo de gobierno siempre trabajará en mayúscula para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. En cuanto al gasto en horas extraordinarias, puede usted solicitar la consulta de la información. En relación a diversas resoluciones de la alcaldía sustancialmente concentradas entre los días 20 y 23 de enero de 2015 relativas a sanciones por consumo de bebidas alcohólicas de menores y horas de cierre de establecimientos, ¿obedece a ello una orden precisa y concreta de esta alcaldía? Y si fuera así, ¿en qué sentido se puso tal orden? ¿Y por qué, si no fue con un sentido recaudatorio, no obedece a ninguna orden de la alcaldía? Respecto a la resolución número 118/2014 sobre el endoso de los pagos de fianza depositada y licencia de obras por empresa deudora de Casa Esteban S.L., ¿cómo puede usted hacer el ayuntamiento una actuación así? ¿Qué ha pasado con esa empresa privada que es la que tendría que pagar esa deuda? ¿Qué ha pasado para que el dinero de todo el mundo se pague una licencia de obra de un particular? Una vez más, demuestra, por supuesto, el desconocimiento absoluto de los procedimientos administrativos. No merece ni siquiera la contestación. No se paga con dinero público una licencia privada. Debería plantearse muchas cuestiones, pero en fin, es su problema, no es el nuestro. En cuanto a la resolución número 168/2015 sobre el trámite de audiencia y su sanación a empresas adjudicatarias del Centro de Servicios Sociales, solicita una mayor explicación en detalle de la misma, sin que sea preciso el acudir a los técnicos ni a la documentación del expediente. Es para que se presente la documentación relativa a la legalización de la instalación eléctrica. Tomás. Con relación a la resolución número 172/2015 de ampliación de ejecución de la obra de reparación de cloretas del municipio, ¿cómo es que se hacen actuaciones en sitios o en zonas en que el ayuntamiento carece de competencias? ¿Y verdaderamente son reparaciones sin más? Ruega además se eviten este tipo de actuaciones en ladrillo y se hagan otras actuaciones más importantes y prioritarias para el municipio. Tenemos las autorizaciones de las administraciones competentes, en algunos casos son reparaciones y otras actuaciones de mejora, señor Arias. Consulte el expediente antes de preguntar una incongruencia y nos remitimos a lo dicho. Usted viene aquí, suelta lo primero que se le ocurre, mira a la cámara, usted mismo se va a la gloria y lo peor de todo es que no sabe que plantea cosas incongruentes. Este expediente está autorizado por la Diputación de Sevilla y cuenta con las autorizaciones de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Bormujos. Lea un poco, preocúpase y no dé la sensación de no saber ni de lo que habla. Con respecto al Colegio Gloria Fuerte, ¿se piensa combinar la Junta de Andalucía para que solucione este problema de las hotelas de una vez por todas? Si las obras las ejecutó mal una empresa con la ley en la mano, ¿por qué no se reclamó en la misma y corrigió la situación? Existe un proyecto al respecto que resuelve ese problema. Las obras que se ejecutan en los colegios son contratadas por la Consejería y no es competencia, vemos una vez más, desconocimiento de este ayuntamiento. Finalmente, ruega a la alcaldía que en vez de apoyarse en un tránsfuga haga gestión municipal y negocie con los grupos políticos municipales que le puedan proporcionar las mayorías consensuadas y dialogadas. En este punto decirle, Tomás, que este equipo de gobierno ha consensuado con aquellos que han querido lo mejor para Castilla de la Cuesta. Así se lo reconocemos al concejal Marquecillo y le damos las gracias por permitir que todos los proyectos generadores de empleo y de mejora de infraestructura hayan salido adelante. Usted que ha intentado llevar a cabo la pinza de la vergüenza y no ha tenido el valor para reconocerlo, usted que ha conformado toda su legislatura en torno a los concejales no adscritos, no nos venga ahora con la doble moral. En cuanto a las preguntas del Grupo Popular, expresaron la siguiente. ¿Qué criterios se exigen para las contrataciones que se han hecho para las obras de los planes superiores de la Diputación Provincial de Sevilla? Todos los criterios de contratación constan, como sabemos, en los expedientes. De otro lado, se ruega que por parte del Ayuntamiento se deje hacer de propaganda y publicidad a favor de la candidata municipal del PSOE en relación al grupo de WhatsApp, vídeos, dípticos y revistas que se vienen efectuando. Y en cambio, por ejemplo, no se publicita el pleno ordinario de hoy. Y puesto que es la alcaldía quien representa legalmente al municipio, no se publicita a nadie y se informa a la ciudadanía de los servicios municipales y actividades municipales. Respecto a la concejal también del PP María del Carmen Rodríguez, con relación a las paradas situadas en la avenida Juan Carlos I
y Avenida Andalucía están sin luz, ruega se proceda a su arreglo inmediato. Una vez más se le ha dado traslado a la delegación de servicio. Muchísimas gracias. Pero claro, según si la primera hora de la mañana.